Líder Visa presenta. Cierra los ojos. Relaja tus sentidos. Estás compartiendo la fogata con todos tus amigos. El Coco, la niña con cabeza de muñeca, el hombre del costal, el charro negro. Todos estamos aquí esperándote. Somos tus visitantes nocturnos. Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala y esto es Visitantes Nocturnos. Estamos en nuestras 31 noches de Halloween dedicadas al cómic de horror. En esta noche vamos a hablar justamente de una historia bastante interesante que se nombra como El Inspector Dan de la Patrulla Volante. Esta es una historia clásica de la historieta gráfica española que fue desarrollada por Enrique Martínez Peñaranda. Este texto que estoy a punto de leerles se publicó en el fanzine de estudio de la historieta Comics Camp número 4. Esto se publica tal cual apareció entonces, con las mismas imágenes y con idénticos entrecomillados, bla bla bla. Vamos a leer este texto que nos habla justamente sobre el Inspector Dan de la Patrulla Volante. Pero antes de comenzar con el texto, les quiero mostrar este arte, esta ilustración que tengo para el día de hoy. De nueva cuenta, el buen Iram me hizo el favor de desarrollar al personaje de justamente el Inspector Dan de la Patrulla Volante y se los muestro a todos ustedes. Ahora sí, con nuestro Inspector Dan vamos a comenzar el relato. En 1947, la revista infantil Pulgarcito, aparecida en 1921 y que había atravesado diferentes etapas, experimenta un resurgimiento como consecuencia de la progresiva regularización en la edición de publicaciones en España y de tebeos en particular. En tebeos son historietas en México. Bueno, el Pulgarcito de posguerra va a tener unas características muy diferentes a las de sus periodos anteriores. Realmente ello no es extraño, pues los tiempos y circunstancias de la sociedad española eran también inéditos. La realidad de los años 40 es dramática. La vida en España entonces era muy difícil. En la hora del hambre, del racionamiento, las restricciones, la lenta recuperación del país desgarrado por la guerra y la dolorosa cicatrización de las heridas y traumas ocasionados por la misma. Por diferentes causas, las sombrías facetas de esta época no se encuentran significativamente reflejadas en el arte español de posguerra. Fuera de escasas excepciones, como Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos, por ejemplo. Por eso resulta verdaderamente curioso encontrar en una revista que se denominaba infantil toda una auténtica crónica de corte realista de la vida española de aquel tiempo, analizada con los eficaces instrumentos del humor, que en ocasiones es inequívocamente negro, como en el caso de la genial creación del dibujante Miguel Bernet Toledano. Jorge, a quien también se le apoyaba
se le apodaba Doña Urraca. En El Pulgarcito de 1947 aparece junto al material humorístico un personaje y unas aventuras policíaco-terroríficas que se convertirían en un clásico de la historieta española. Estamos hablando de El Inspector Dan de la Patrulla Volante, creado gráficamente por el dibujante Eugenio Giner, con estupendos guiones de Rafael González, quien era director de Bruguera y principal artífice del renacer de Pulgarcito en esta nueva etapa. También era creación del popular novelista F. González Ledesma, Silver Cane. Estas aventuras tuvieron, al poco tiempo de empezar a publicarse, una aceptación muy grande, no solo entre los niños, para los que sin duda, y por otra parte, eran bastante inadecuadas. Lo verdadero es que durante varios años, el Inspector Dan fue uno de los mayores alicientes de la revista Pulgarcito que leían pequeños y mayores. La hermosa Estela, acosada por el diabólico Dr. Brandon en la más alucinante aventura del Inspector Dan. Satán vuelve a la Tierra. ¡Uaja! Bueno, las razones de este éxito son varias y desde luego sólidas. Primeramente, recogen la mayor parte de los ingredientes del cine de terror, que por aquellos años estaba reciente en las pantallas españolas y que era procedente, por supuesto, de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos de los temas y criaturas aparecen de una u otra forma en esas historietas, que de por sí se hallan tan vinculadas al lenguaje cinematográfico, pero además el cómic siempre ha poseído una sugestión muy peculiar. Cuando está bien concebido y realizado, su encanto es entrañable y recoleto, difícil de expresar. Su contextura es la de un universo diminuto, aparentemente estático, pero en el cual el cerebro amante de la fantasía, de horizontes insólitos, de los modos no formales de expresión artística, de la nostalgia como vehículo, no necesariamente alienante, de distanciamiento de una realidad agobiante o frustrada. Se sumerge y bucea placenteramente. El Inspector Dan contaba suficientes elementos estructurales a nivel de cultura popular para constituir para el hombre medio de finales de los 40 una especie de puerta dimensional por la cual penetraba en un universo de pesadilla, pero fascinante. El dibujo. Revisando las páginas de El Inspector Dan, aparecidas en Pulgarcito de 1947 a 1954, fecha en la que se publicó la última serie dibujada por Giner, titulada La Ciudad Olvidada, se aprecia enseguida la progresiva mejora de calidad, siempre ascendente en el dibujo y la técnica del relato gráfico, indisociables ambos con el guión para la construcción de un cómic válido. Ya desde las primeras páginas de 1947, la manera de hacer y las formas expresivas de Giner muestran una personalidad no muy frecuente en la época. Son observables influencias de los maestros norteamericanos. Esto es prácticamente inevitable en esta época, ya que la mayoría de los historietistas españoles se formaron según moldes creados por Raymond, Caniff o Hogarth. Pero el estilo de Giner, no sé si decirle Giner o Giner, se diría un poco más propio, algo más alejado de los cánones de la edad de oro del cómic de Estados Unidos. Por ejemplo, la huella de Milton Caniff, tan acentuada en otros dibujantes españoles de parecido tipo de historietas como Hidalgo, Bosch, Penalba y Parras, aparece menos marcada en Giner. En cambio,
Numerosas viñetas y secuencias del inspector Dan poseen hallazgos e interpretaciones interesantes, dentro del particular lenguaje de la narración dibujada, en lo referente a planificaciones, encuadres, que estaban tan emparentando con la técnica cinematográfica y más concretamente con los filmes americanos de terror de la época, hasta el punto que puede considerarse a Eugenio Giner más influenciado por James Whale, Todd Browning o Karl Freund que por los realizadores gráficos del cómic clásico. Los argumentos, también es cierto, se prestaban a ello. En la creación de los guiones, la captación de las aventuras narradas en las historietas del inspector Dan llegaron a alcanzar, no se hubiera producido probablemente de no ser por otro de sus elementos fundamentales, que eran sus originalísimos y espeluznantes guiones, que los sitúan entre los mejores cómics de horror que se han realizado. La serie se presentó en principio como policíaca, y ese corte tuvieron algunos episodios breves de los primeros números del Pulgarcito de 1947. Uno de ellos titulado ¿Por qué mataron al Dr. Drix?, que fue editado por la revista Gran Pulgarcito número 23 en su sección El Museo de la Historieta. Pero muy pronto se inició la fórmula de aventuras extensas a través de numerosos episodios semanales que daban ansiedad mantenida e interés creciente. La primera serie larga fue Los Seres Infernales de Salisbury Castle, y en ella ya se encontraban sobradamente todos los elementos terroríficos que harían famoso al inspector Dan y sus aventuras. Los protagonistas fijos no son numerosos. En un primer momento solamente son 3: el inspector Dan, Stella y el superintendente de Scotland Yard, el coronel Higgins. Dan, sin que llegáramos a conocer su apellido en los 10 años que mantuvo su contacto con nosotros, es una mezcla de clásico detective inglés, por su carácter más bien flemático y deductivo, su sentido del humor y, ya clarificador, sus frecuentes expresiones como «el verdugo de Londres tendrá pronto trabajo», y también de deportista policía americano, dado su aspecto juvenil y el vigor físico desplegado en sus numerosas peleas cuerpo a cuerpo. Era fumador de pipa, discretamente elegante. Podría considerársele como el tipo medio de galán cinematográfico inglés o yankee que se estilaba en la época. Stella es la chica policía, ayudante del inspector, pero muchas veces intrépida investigadora por su cuenta. Llevada por su curiosidad femenina, se introduce continuamente en la boca del lobo, quedando a merced de las acechanzas de toda suerte de asesinos, psicópatas y seres de ultratumba, en escenarios que parecen extraídos de eterna ansia de disfrutar unas vacaciones tranquilas que nunca llegan. Sí, concretamente, en lo que se refiere a la relación sentimental existente entre los dos protagonistas, no es necesario decir que esta es más latente que manifiesta. Dan y Stella son algo así como el precedente en el cómic del tipo de atracción soterrada que se intuía entre John Steed y Emma Peel, y mucho más patentemente entre aquel y la hermosa Tara King en los soberbios episodios de la serie televisiva Los Vengadores. Una sola excepción en toda la historia del inspector Dan. En las últimas viñetas de la serie Morir cuesta 3 peniques de 1950, Dan abraza apasionadamente a Stella en un muy cinematográfico primer plano de beso americano, mientras el coronel Higgins protesta a sus espaldas, alegando que en cualquier rincón de Londres otro asesino podría estar preparando una nueva hornada de horripilantes crímenes.
No sabemos si los dos jóvenes miembros del Scotland Yard se sintieron egoístas al oír a Higgins o si le escucharon siquiera. Lo cierto es que nunca más volvieron a hacerse el amor entre los lectores. Bueno, si recuerdan, justamente esta serie de Los Vengadores es una serie británica de agentes secretos en donde justamente los protagonistas pues se veía que tenían como una cierta química entre ellos, pero en ningún momento de la historia se dio lugar a un romance. Vamos a ver que Francisco Fabián López Castillo nos dice: hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Francisco Fabián. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás en nuestra audiencia. Espero que te encuentres bien. Dice Gerardo Valdés Uriza: rayos, me quedé viendo el final del programa 231 de El Líder Fantasma. Pues yo también andaba por allá. Solamente que cuando vi que ya eran las 10 dije, ups, se me hace tarde, y pues me pasé para acá. Obviamente Francisco Fabián le da las buenas noches a Gerardo, y bueno, qué bueno que estén los dos por acá dándonos el placer de su audiencia. Estamos hablando entonces del inspector Dan, que es una especie como de Sherlock Holmes español, que trata justamente temas de corte sobrenatural y sobre asesinos en serie, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver que Harold, Parker y Scotty son tres jóvenes amigos de distintas esferas sociales que por diferentes causas se ven mezclados en las aventuras del inspector Dan, contribuyendo eficazmente a la resolución de las situaciones. Su primera intervención data de la serie La Torre del Silencio, única en color de todas las publicadas. Forman parte en otra aventura de finales de 1953 titulada La Hora de la Justicia, cuya acción se desenvuelve en Nueva York, y finalmente en El Misterio en el Circo de 1954 de Maccabeak. Frente a ellos hubo todo un submundo de criminales tarados y seres monstruosos que encuadran verdaderas organizaciones tenebrosas, bordeando a menudo con lo ultraterreno, científicos locos, directores de extraños museos, médicos diabólicos y toda una legión de criaturas deformes, simples marionetas al servicio de aquellos. Así, el siniestro doctor Schreinow y sus sicarios llevan a cabo experimentos aterradores sobre seres humanos para su conversión en monstruos de pesadilla. En el número Los Seres Infernales de 1947. El inquietante Sir Basil, director del Museo de Arte Oriental, revive a una escalofriante momia egipcia. Aquí verdaderamente el cómic superó al cine en poder de sugestión mediante inyecciones de un suero misterioso y dirigiéndola a través de un lenguaje esotérico. En El Museo Siniestro de 1948, el culto y refinado egiptólogo Silas Dougherty resulta ser el autor de varios asesinatos cometidos en el parque de atracciones de Hartwood. La debilidad de este personaje por Stella, además de por la cultura egipcia y el crimen, es manifestada a lo largo de la serie Morir cuesta 3 peniques, y sobre todos ellos el mefistofélico Dr. Brandon y su escalofriante caracterización de Satanás en la más extensa, original y alucinante de todas las aventuras del inspector Dan. Satán vuelve a la Tierra. ¡Ujaja! De 1949 a 1950. Bueno, la historia se nos presenta en Londres y en algunos determinados parajes de Inglaterra y Escocia convencionales, pero indudablemente fieles a una precisa idea de la ciudad de la niebla y del brumoso país de los castillos y leyendas.
De otro lado estamos en los años 40 y primeros 50, cuando el estallido del escándalo Killer Profumo, con toda su secuela de revelaciones sobre detalles de la sociedad inglesa y la revolución de costumbres que trajo consigo la era, simboliza por el Liverpool Sound y el destape de los muslos femeninos, todo ello configurador de una nueva imagen oficial de la Gran Bretaña, de la que estaban muy lejos todavía. Londres, para el español medio de 1947, es precisamente el Londres del inspector Dan. Los guionistas de las distintas series y el dibujante Giner, luego Maccabic y luego Julio Vivas, recrean la ciudad que había sido escenario de muchas novelas y películas de intriga policíaca y misterio. Antes de ellos, R.L. Stevenson, Conan Doyle, Doc Buchan, John Dickinson Carr o Edgar Wallace habían descrito magistralmente en páginas antológicas de la narrativa de intriga. De igual forma, numerosos films británicos y norteamericanos del mismo género sirvieron de evidencia de inspiración a los artífices de este cómic hispano. Pero estas historias gráficas abarcan escenarios mucho más pintorescos y misteriosos, tales como el castillo de Salisbury, en una tétrica comarca inglesa, en el número de Los Seres Infernales, o el Museo de Arte Oriental, plagado de trampas mortales, en el Museo Siniestro. Otro inquietante castillo, el de Wesley, donde Dan y Stella viven acontecimientos del más clásico estilo terrorífico, en la historia Espectros en la Niebla de 1948. Las catacumbas de Orly, en cuyos ámbitos el Dr. Brandon erige una auténtica sucursal del infierno. En la historia Satán vuelve a la tierra. El parque de atracciones de Harbour, en Morir Cuesta. El cementerio de ajusticiados de Cadul, en el que son inhumados los más terribles criminales de Inglaterra. Esto fue en la historia Noche Lúgubre de 1951. El Museo de Curiosidades, que encierra objetos legendarios como la campana, cuyo teñido se denomina la voz del diablo, anunciando siempre un asesinato. Esto fue en la historia Pesadilla Mortal de 1951. La desolada región del norte de Escocia, de los pantanos de Kermust, con la torre de Murtons y los 3 idénticos castillos, en una realización gráfica impecable de Giner, con reminiscencias del film La escalera de caracol. En la historia Los 3 castillos gemelos de 1952. Nuevamente en Harwood, donde Maccabic desarrolla una interesante serie, Misterio en el Circo, de 1954. En fin, Londres mismo, visto esta vez por Julio Vivas, bajo la amenaza de una venenosa plaga de insectos tropicales. Esto fue en la historia Peligro en la Ciudad, de 1955. En otras ocasiones, el inspector Dan abandona los habituales escenarios de la isla. Sus historietas abordan temas que se llevan lejos de Inglaterra, del asfixiante ambiente londinense de Soho, los museos y los castillos, para desarrollarse en países exóticos, siguiendo ahora los pasos de la novela de aventuras, creación de Europa aventurera y colonialista de finales del siglo pasado y principios del actual. Así, unas vacaciones concedidas por fin a Dan y Stella los llevan a Egipto y se convierten en otro enigmático caso en el que retorna la temática de la momia, pero esta vez en todo su auténtico escenario de las pirámides. Esto fue en la historia El misterio de la Gran Pirámide en 1951. Chan, chan, chan. Bueno, la idea original de la serie fue del director editorial de Editorial Bruguera, Rafael González, quien guionizó sus primeras entregas.
pasando luego a ser sustituido por Francisco González Ledesma, quien es el conocido autor de novelas del oeste bajo el seudónimo de Silver Kane, y de Víctor Mora, quien fue el futuro autor de El Capitán Trueno. El Inspector Dan fue al principio la única serie de estilo realista que se publicaba en Pulgarcito, semanario casi en su totalidad orientado a la historieta cómica, junto a Silver Roy de Antonio Bosch Penalba. A partir de los años 50, sin embargo, estará acompañada de otras series de aventuras como El Capitán Trueno o Vendaval. El éxito del Inspector Dan hizo que se publicase en otras revistas de Bruguera como El Campeón y El Capitán Trueno Extra. Entre los años 1951 y 1954, la editorial publicó la serie de forma independiente en 71 cuadernillos de formato apaisado. Aunque las cubiertas fueron siempre de Giner, en el interior fue a menudo relevado por otros dibujantes. En los 60 y 70 aparecieron nuevas historias en varias revistas de la editorial de forma muy dispersa. Por ejemplo, en Pulgarcito, Extra de Vacaciones, del año 1967, o en Pulgarcito, Especial de 50 aniversario, que salió en 1971, o en la revista de Mortadelo, del año 1975. Como les había comentado, la historia se desarrolla en Londres a principios de los años 50 del siglo XX. Hay algunas referencias históricas a la Guerra de Corea o a la Segunda Guerra Mundial. Está protagonizada por el Inspector Dan de Scotland Yard, que es auxiliado en sus pesquisas por su bella ayudante Stella, y en ciertas ocasiones por el estrafalario Inspector Simmons. Las historias tenían a menudo un tinte sobrenatural que las aproximaba al género del terror. Los contrincantes del inspector son en su mayoría científicos locos, momias, vampiros e incluso el diablo en persona. El estilo gráfico de Giner en esta serie tiene un marcado carácter expresionista, enteramente en consonancia con la narración, con una predilección por el claro oscuro que recuerda al cine de terror de la Universal. Bueno, vamos a hablar un poco de la valoración e influencia de esta historieta. Y es que para el historietista español José María Bea, constituyó una de las dos series favoritas de su niñez, a la que responsabiliza de muchas noches de insomnio, pero también de abrirle los ojos a un mundo menos gris que la posguerra de su país natal. Para Bea, Giner supo crear un clima opresivo con un barnizado lúgubre irrepetible que nada tenía que envidiar a los futuros autores de la S Comics de William Gaines. Bueno, justamente de la S Comics y de todos sus cómics de terror también vamos a hablar en estas 31 noches de Halloween, pero ya será en futuros programas. Vamos a ver si nos queda algún comentario, y justamente tenemos que Gerardo dice: ya llegué. Déjenme. Perfecto, dice: ya llegué. Es que me quedé viendo el final del programa 3 de octubre, el del cumpleaños de Giovanna. Órale, muy bien, está muy bien. Dice Francisco Fabián López Castillo: es la primera vez que escucho de él. Dice: si hubiera venido a México haría muchos monstruos. Tiene razón. Pues esto es justamente una de las razones por las que quiero realizar este programa. Es justamente para difundir estos trabajos de cómic de horror. Muchos de ellos quizás nunca los has escuchado, nunca los has oído y seguramente nunca los has leído, pero
son muy buenos, son muy buenas historias, son muy buenas contribuciones al género. Por eso cabe mencionarlas, por eso cabe difundirlas, por eso justamente es que las vamos a estar enunciando en estas 31 noches de Halloween. Por ejemplo, quizá haya quien no conoce a Cristóbal el Brujo, uno de los grandes cómics de horror de México que vamos a estar mencionando justamente en esta serie. O quizá haya quien no conozca pues estas historias que son de Corea, quizás no conozcan Uzumaki o la de All of Us Are Dead, que será la historia del siguiente capítulo. Quizás no conocen a Kitaro del Cementerio, que es una de las grandes obras de horror de Japón. Quizás no conocen Sweet Home, a pesar de que se constituyó como una serie de televisión live action en Netflix. Quizás no conocen Mermaid Saga, la saga de la sirena. Mermaid Saga es un manga desarrollado por Rumiko Takahashi, la dama del manga, la misma que creó a Ranma y medio, Ranma Nibu no Ichi. En fin, hay tantas y tantas historias, tantos y tantos autores que han desarrollado el género del horror, del miedo, de la incertidumbre, que por eso estamos aquí en estas 31 noches de Halloween tratando de esclarecer un poco, de arrojar un poco de luz en estas historias que no todo el mundo conoce. Y claro, también disfrutarlo, porque el cómic es disfrutable en todas sus formas. Tú dirás, mucho horror, mucho terror, muchas cosas de estas, pero también estás hablando de Gasparín, el fantasma amistoso. Pues te tengo que decir que Gasparín es una de las grandes obras del cómic mundial. Y si dejas de lado a Gasparín en una noche de Halloween, te aseguro que no será muy bueno. Bueno, en fin, esto es lo que yo les tengo preparados para el programa del día de hoy. Espero que les guste, espero que sea de su agrado justamente estas historias de Dan y la patrulla volante. Espero que puedan buscarlas, pueden encontrar información sobre él en internet. Probablemente habrá algunos libros, algunos tomos recopilatorios de alguna editorial. Ojalá lleguen a ser trasladados a México. Ojalá estas historias se puedan dar a conocer en México. Pero vaya, me parece, no me parece que vaya a suceder en cualquier momento cercano, porque en el mismo México tenemos grandes historias, grandes cómics, grandes obras que han sido pasadas al olvido, como Hermelinda Linda, que sí, voy a decir, es comedia, pero es comedia de horror, que deberían ser de nueva cuenta llevadas al público, deberían ser republicadas, deberían ser reencontradas en tomos nuevos por alguna editorial, deberían realizarse tantos y tantos reediciones de tantas y tantas historias mexicanas que pues francamente solamente pensar en las historias mexicanas que no han sido reeditadas y que son de nuestro país, pues me hace pensar que suena un poco distante hablar de que reediten aquí historias que no son nuestras, que son de España, pero no es algo imposible, no es algo imposible. Historias diferentes de otros formatos, de otros géneros han sido reeditadas. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener la esperanza de que en algún momento podamos tener a el inspector Dan de la patrulla volante
en nuestras manos. Pues bueno, ahora sí, con este pequeño homenaje sonoro a el inspector Dan, vamos a darle fin al programa del día de hoy. Dice Francisco Fabián: el cómic de miedo es lo que llama mucho la atención. El cómic de miedo es genial, mi compañero Francisco Fabián. El cómic de miedo, el cómic de humor, el cómic de superhéroes, el cómic en general es un gran medio, es una gran forma de contar historias, y espero yo que al menos un poco pueda yo proceder a decirles a ustedes, pueda yo invitarlos a buscar cómics para leerlos, para disfrutarlos, y sobre todo, qué bonito si son de horror, y qué bonito si los escuchan durante Halloween. Pues bueno, ahora sí, si no hay más comentarios en la red, solamente me queda agradecer a Francisco Fabián, obviamente, que estuvo aquí, a Gerardo, que estuvo intermitentemente porque anda en otros programas. Yo lo entiendo perfectamente. De todas formas, puedes escuchar todo lo que te perdiste. Aquí se queda el video en Facebook. Y bueno, dice: está sensacional esta temática. Me estoy enterando de personajes de todo el One for All. Dominará el mundo. León, Guanajuato, DKR. Está sensacional esa temática. Me estoy enterando de personajes de todo el One for All. Dominará el mundo. León, Guanajuato. Es una página. Ya entendí. Es una página hacia un club de fans de One for All. Ok. Perfecto, está muy bien. Luego lo achicamos, con todo gusto, con todo gusto. One for All, por supuesto, ustedes lo saben, es un poder que existe justamente en la serie de manga, de anime, que se llama My Hero Academia. Es justamente el poder del villano principal, One for All. ¿O es All for One? Siempre los confundo, One for All y All for One, que de hecho es una cita o una breve cita que aparece justamente en los libros de los mosqueteros, que fueron escritos por ¿cómo se llama? Sí lo sabía, pero ya se me olvidó. Bueno, en el libro de los mosqueteros aparece esta cita de uno para todos, todos para uno, que es justamente el lema de los mosqueteros. Y bueno, dice Francisco Fabián: aquí se respira el miedo. Dice Gerardo: felicidades, Eric, ya van 3 de 31. Pues no, veme felicitando cuando vayamos a la mitad, porque ahorita esto apenas está comenzando. Bueno, ahora sí. ¿Cómo se llama? Alejandro Dumas, claro. El autor de los tres mosqueteros, uno para todos, todos para uno. Bueno, muy bien. One for All and All for One también es el tema, es como se llama la canción de la película de los tres mosqueteros, que se realizó en los años 90, que fue bastante popular. ¿Cómo iba? Not is all for one, it's all for one. No me acuerdo de toda la letra, pero bueno, sí, ya me voy porque ya estoy debrayando sobre otros temas. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Visitantes Nocturnos. Nos vemos mañana aquí mismo a las 10 de la noche en las 31 noches de Halloween de Roboto.mx. Salí, vale, nos escuchamos mañanita, porque para nosotros siempre es Halloween.